¿Cómo le va? Bienvenido a Personalmente, el ciclo de entrevistas individuales con representantes de la política, del mundo sindical, del deporte, de la actuación, que nos van a contar qué piensan, qué sienten y cuál es el compromiso que están dispuestos a asumir para que a nuestro país le vaya mejor. Soy Marcelo Peretta, no se mueva, que ya comenzamos. Con el invitado de hoy me tocó movilizarme, marchar en la ciudad de Buenos Aires el 9 de julio, siempre rodeado de 40, 50 compañeros. La gente se acerca, le pide foto, le dice no afloje, por favor. No se deja llevar, él marca el tiempo y dice vamos, no vamos, avanzamos, esperamos, volvemos. Hoy está con nosotros Pablo Moyano. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por aceptar la invitación, venirte aquí personalmente. En estos minutos vamos a hablar un poquito de sindicalismo, pero empecemos por vos. ¿Cuándo arrancaste en el sindicato de camioneros? Bueno, yo ya a los 8 o 9 años, en plena época de la dictadura militar, bueno, vivíamos en Mar del Plata y lo acompañaba siempre a mi viejo cuando era secretario general de la Secretaría de Mar del Plata, en los tiempos de la dictadura. Bueno, ahí fui agarrándole el gusto, ¿no?, de estar en las marchas, en las movilizaciones, ir a una unidad básica, acompañándolo. Y bueno, ahí uno empezó a sentir el gusto a estar con los trabajadores en un reclamo legítimo. Y bueno, cuando venimos a vivir a Buenos Aires, cuando él gana el sindicato de Buenos Aires, termino mis estudios secundarios, me voy a laburar una empresa, Expreso Escobar, una empresa de transporte. Soy elegido delegado, empiezo en el año 91, perdón, en el año 96 empiezo como vocal de la comisión directiva y bueno, ahí empecé a hacer toda mi carrera gremial. Estando con los delegados. Sí. Claro, Mar del Plata, te viniste a Buenos Aires, acá trabajando en Escobar y la carrera gremial. Veías que te gustaba, desde chico te gustaba, sí, la calle, uno lo vivió la defensa, los de intereses gremiales. Sí. Bueno, uno y ahí fue progresando, ¿no? Estando diariamente con los delegados, con los trabajadores, en una marcha, en un campeonato de fútbol, estando día a día con los trabajadores. No es que fue por hijo de Moyano, entré directamente como el cargo. Tu carrera, exactamente. Porque como se dice, el jardín de infante, claro. Primario, secundario y la terciaria. Yo empecé de la base, ¿no?, siendo trabajador y delegado. ¿Y qué cubre camionero? O sea, que uno dice, bueno, son choferes de camiones, pero contame un poquito cuáles son las actividades que cubre y que dependen de un chofer de camión. Cuando Hugo gana en el año 87, en el gremio era un gremio prácticamente no existía, en movilizaciones o dentro de la CGT o en la 62, porque era un gremio adormecido, con dirigentes mayores que no se dedicaban a defender a los trabajadores. Cuando él gana en el 87, bueno, hizo un boom el gremio, ¿no? Hoy cerca de 250.000 afiliados. 250.000 afiliados. Con distintas actividades muy importantes para el quehacer de la economía del país. Nosotros decimos que el 80% es la realidad, el 80% de lo que se transporta en el país se hace por camión. Por el camión entra el lugar donde no entra un barco, donde no entra un avión, donde no entra el tren, se hace directamente con camiones. Y un poco el termómetro de la economía es el transporte, ¿no?, por la cantidad de viajes que hacen los trabajadores en camión. Hoy abarca, hemos avanzado muchísimo, hoy abarca de actividades como el transporte de caudales, recolección de residuos, transporte de combustible, de alimentos, recolección de residuos, te vuelvo a retirar, transporte de medicamentos, bueno, todo lo que se transporta, todo por camión. Todo se transporta. Por eso es una actividad, si bien no es una de las más numerosas cantidad de afiliados, pero por la actividad en sí es una de las más importantes. Es clave, es esencial. Sí. Bueno, vamos a la política actual. ¿Cómo ves al gobierno? Porque yo te he escuchado y comparto, por supuesto, pero explícamelo mejor. ¿Ves que las políticas que estás llevando adelante son equivocadas y perjudiciales para el trabajador? Por supuesto, cuando en cualquier lugar del mundo, cuando gana un gobierno netamente liberal, sabemos que vienen con políticas en contra de los trabajadores. Ocurrió en los años 90 con el menemismo, que lo primero que hacen es avanzar sobre la ley de los trabajadores. Vos fijate que ni bien asumió este gobierno, prácticamente a los 10 minutos le sacó las retenciones al campo, se las bajó, le sacó las retenciones a las mineras, no tocó a la renta financiera, sino los benefició. A sus amigos, digamos, a sus amigos, sí, que hoy, que los benefició rápidamente, como la primera medida de gobierno. Y a los trabajadores, bueno, todo lo contrario.
no eliminó el impuesto a la ganancia, que hay muchos trabajadores que tributan ganancias. Ahora el spot que decía, en mi gobierno los trabajadores no pagarán impuesto a las ganancias. Y lamentablemente, bueno, no lo cumplió. Ponerle techo a las paritarias, la apertura indiscriminada de las importaciones de países limítrofes que está destruyendo las pymes o actividades como los textiles, el calzado, y el permanente ataque a los dirigentes, pero no en particular a los dirigentes, denigran denigran a los dirigentes para atacar los convenios colectivos de trabajo, como para decir los dirigentes defienden la caja. No, estamos defendiendo los convenios colectivos de trabajo. En el mes de noviembre, vos también participaste, cuando prácticamente tenían acordada la reforma laboral con Triaca, fuimos con los compañeros de la CTA, con la Corriente Federal y algunos gremios de la CGT, y compañeros que hoy no integran la CGT como tu gremio y muchos otros, movilizamos al Congreso y logramos frenar la reforma laboral. Bueno, eso es importante, hay que hacer un punto y aclarar esto, porque el hecho de que el gobierno haya desacelerado y desandado el proyecto de reforma laboral es porque Pablo y muchos otros sindicatos que lo acompañamos dijimos, no, cuando empezamos a ver que esto era perjudicial para el trabajador, dijimos, no, porque en ese momento venía con un envión el gobierno, ¿vos te acordás? Como diciendo, tengo los votos, ya estamos a cambiar, y ahora es como que están dejando la reforma laboral y gracias a la lucha de los dirigentes que dijeron, no, esto perjudica a los trabajadores, no lo vamos a aceptar. De algunos dirigentes. De algunos dirigentes. Cuando muchas veces del mismo periodismo o algunos compañeros dicen, ¿para qué sirven las marchas si no cambian? No, ¿para qué marcha? Bueno, esta sirvió, porque logramos frenar esta reforma que apuntaba directamente a las conquistas de trabajadores de distintos gremios, ¿no? Conquistas que costaron vidas, persecuciones, cárceles a dirigentes, y que hoy el gobierno, hacía poco habían ganado esas elecciones, venían con ese envión de que iban a aprobar la ley, pero por lo menos y por la lucha de los compañeros la hemos logrado. Por eso esa avanzada mediática contra los dirigentes que la pudimos frenar. ¿Y por qué crees esta avanzada? ¿Por qué crees que tanto la gente y principalmente el gobierno nos ataca tanto a los sindicalistas, ¿no es cierto? Y nos pone como los enemigos del pueblo. La gente no, porque creo que cada vez las movilizaciones son más multitudinarias. Yo camino en la calle, voy a hacer los mandados, voy a un cine, la gente al contrario. La gente se quiere sacar la foto y le dice Pablo, es tremendo. Movilizar con Pablo, le digo, es tremendo. El día común, cuando uno anda solo también, la gente alienta a seguir peleando contra este gobierno. ¿Y por qué atacan? Precisamente porque quieren dirigentes dóciles, dirigentes que capaz que con 2 tapas de Clarín salen corriendo a firmar 15%, o la firma de los convenios colectivos a la baja. Si en ese momento la foto era Macri con Moyano firmando la reforma laboral. Esa es la foto que quería Clarín. Eso es lo que quería el gobierno. Lo que quería Clarín y el gobierno. Como no ¿Se comunicaron con Hugo para pedirle eso? Sí, el ministro Triaca 2 o 3 veces, telefónicamente o personalmente, le decía, Hugo, da un gesto, vení, firmá la foto. No, pero bueno, como dijimos que no, como nunca vamos a firmar nada en contra de los trabajadores, bueno, ese avance mediático. Pero uno tiene la conciencia tranquila que nunca se va a firmar nada contra los trabajadores, ¿no? Y a partir de eso se transformaron en enemigos públicos, se les mandan allanamientos, denuncias mediáticas. Creo que son 2 los enemigos números públicos para Clarín y para el gobierno, que es Cristina y Moyano. Un día uno, otro día otro, pero con todos esos ataques no van a poder tapar el fracaso de este modelo económico, ¿no? Por más que ataquen o digan lo que digan, el trabajador común va a comprar el pan y le aumentó, va a comprar la leche y le aumentó, el combustible, el transporte. Por más que quieran dibujarla o estén esperando que arranque el mundial para que la gente esté distraída y seguir avanzando con todas estas leyes en contra de los trabajadores o de los jubilados, el día a día la gente lo ve. Por eso el rechazo que hay unánime, o mayoritario, mejor dicho, de la gente. Contame un poquito, decías ahora el Mundial y todo, y obviamente te tengo que preguntar por el paro, por la medida de fuerza que han dispuesto los camioneros, porque la patronal no aceptó el 27%, que es, por otra parte, la inflación lógica que el propio gobierno, digamos, y las encuestas dicen que va a haber este año, y la patronal les contestó negativamente, entonces van al paro Sí, en la primera audiencia vinieron con el 15%, que le impuso Triaca, pues todos los empresarios nuestros,
lamentablemente son corderitos que son manejados por el gobierno, un 15% en 3 cuotas y 10 modificaciones al convenio colectivo de trabajo. Bajar la antigüedad, sacar ítem que se cobran en vacaciones. O sea, no solamente querían pagarte menos que la inflación, sino querían Modificar, quitarte derechos del sí, convenio sí, colectivo sí, de sí, trabajo. por supuesto. Duró poco tiempo la reunión. En el día de ayer, una previa donde van a rectificar en el día de hoy en la audiencia que ese es el porcentaje que pueden dar. Por eso el 14 va a ser un paro contundente de camioneros, no se va a mover ni una carretilla, como decimos nosotros, en todo el país, de todas las actividades, y ojalá que entiendan que le tienen que dar a los trabajadores camioneros el aumento del 27%. Y si no, lamentablemente, bueno, vamos a analizar otras medidas. Se puede venir un paro de 48 horas o más si no se nos da respuesta a lo que queremos. ¿Y eso qué significa? Porque claro, te llevó a lo que pasó hace unos 15, 20 días atrás en Brasil, que indudablemente también en el sindicato de camioneros tiene mucho poderío porque depende también de la logística de distribución. Y bueno, pasaba una cosa muy curiosa, ¿no es cierto? La gente no le llegaba, digamos, ni los alimentos, ni los productos, ni el combustible, sin embargo apoyaba, digamos, la manifestación y el paro, la medida de fuerza que hacían los trabajadores camioneros. ¿Cómo lo ves que ocurre acá en la Argentina? No lo había pensado eso. No, tengo una encuesta porque vos sabés que yo tengo familiares en No Brasil. había pensado la medida, la brasilera. La medida de la brasilera. No, ahí en primer lugar lo que llevaban adelante la medida fueron los empresarios, los dueños de camiones que protestaban contra la suba de peaje y del combustible. Hace poquitos días también una medida que llevaron algunos transportistas, dueños de camiones, con su reclamo específico, el que tiene un camión, el combustible, los peajes y los aumentos de distintos impuestos. Lo nuestro es de camioneros para los afiliados, pero a la larga si hay una medida de fuerza larga, por supuesto puede producir un desabastecimiento. Ojalá que no ocurra eso, ¿no? Pero con las provocaciones constantes de la ministra de Seguridad, del ministro de Trabajo, por orden del presidente, creo que esta va a ser unas paritarias duras y ojalá que no terminemos con una medida tan fuerte que pueda llegar a provocar un desabastecimiento. Pero nosotros vamos a defender el poder adquisitivo. Definime en 2 palabras al ministro Jorge Triaca que mencionaste y después a la ministra Patricia Bullrich. Bueno, el ministro Triaca cumple la función de que le ordena el Fondo Monetario Internacional, que es ajuste, un techo a las paritarias y proveniente de un dirigente como fue su padre, que fue interventor de Somisa, donde entregaron todos los derechos de los trabajadores. Creo que hace honor a la historia y la trayectoria de su padre, ¿no? Beneficiar a los grandes grupos económicos en detrimento de los derechos de los trabajadores. Y la ministra Bullrich, bueno, yo tengo una anécdota que la conté hoy, yo en el año 87, 88, 89 militaba, recién empezaba, tenía 17, 18 años, militaba en la JP, acá en Capital, teníamos una unidad básica 17 de octubre, en la calle Jujuy 935, en San Cristóbal, y había una unidad básica en la calle Rincón, se llamaba Evita Capitana. Ella era dirigente del peronismo y venía a esa unidad básica Evita Capitana y daba charlas a los jóvenes, recién empezamos. Y de discurso contra el Fondo Monetario, de defensa de los trabajadores, hay que apoyar los reclamos gremiales. Patricia Bullrich, hoy totalmente lo contrario, te manda a reprimir, no se puede manifestar, de acuerdo con el no le Fondo vamos a permitir Monetario. que corten. Bueno, ¿qué te pasó, Patricia? ¿No? Habría que preguntarle en estos años, ¿no? Y él la definió, Hugo, el otro día, ¿no? Se quiere convertir en la nueva Margaret Thatcher de la Argentina, ¿no? Que con miedo, con represión va a callar los reclamos legítimos que llevan los trabajadores. Vos sabés que yo integro las 62 organizaciones peronistas, aclaro, porque, digamos, estuvo un grupo de 62 Cambiemos que siguieron por el camino equivocado, pero las 62 organizaciones peronistas nos estamos justamente autoconvocando y religiendo autoridades.
Cuando hablamos entre nosotros, por supuesto te quieren mucho, ¿no es cierto? Valoran mucho el desafío que tenés y llevas adelante. Pero a veces me dicen, pero yo lo veo a Pablo, es peronista, pero lo veo con dirigentes de izquierda, y el CTA a veces que no son peronistas. ¿Qué tenés para decirle aquí a los que dicen Bueno, así? yo me fui precisamente de la CGT, di un paso agotado porque veía que la CGT no reaccionaba, estaba callada, miraba para otro lado. Yo sentía algunas críticas de unos dirigentes, camionero Moyano no puede marchar atrás de la CTA, pero no es marchar atrás de la CTA, es marchar adelante. Nosotros vimos ese espacio, por supuesto, nosotros reivindicamos la pertenencia a la CGT, pero si la CGT no hacía nada, yo no quería quedar encapsulado con dirigentes que votaron y apoyaron la reforma laboral del menemismo, la reforma laboral de la Rúa, que son los mismos siempre, y la reforma prácticamente acordada con Triaca. Nosotros tenemos ganas de expresarnos, pero no es ir atrás de la CTA, sino movilizamos en conjunto con los compañeros de la CTA, con los movimientos sociales. Y bueno, si el 22 de agosto, si se da la oportunidad de volver a la conducción de la CGT, seguramente vamos a tener una CGT que esté en la calle, al lado de los reclamos de los trabajadores. Yo no vi, sacando a Juan Carlos Smith en algunas marchas, no vi a la CGT pronunciarse contra los tarifazos, no lo vi a la CGT acompañando a los docentes, a los compañeros del INTI, a los compañeros del SENASA. Bueno, cuántas empresas han cerrado y nunca. Yo quiero tener una CGT que esté al lado de los trabajadores. Esto que me decís el 22 de agosto, sí. ¿Está firme tu binomio? Nosotros sacamos una foto con Sergio, coincidimos que necesitamos una CGT, o poner el nombre que sea, o combatida, o una CGT que se haga respetar, que tenga presencia los derechos de los trabajadores, que sea representativa y que te respete en el gobierno, no como el otro día lamentable. Si yo hubiera estado hoy, con todo respeto, me levantaba y me iba. ¿Cómo te tres funcionarios del gobierno te citan para darte un 5% de aumento? Una joda. Eso quiere decir que no respetan a la institución. No a los hombres, a la institución. Porque podría haber otro compañero, pero ya no respetan a la institución, a la CGT, con toda la historia que tiene, ¿no? Con dirigentes que dieron su vida, que fueron asesinados. Bueno, ni hablar del compañero Saúl, que para mí fue uno de mis ídolos. No la respeta. Vos fijate cuando se arma el acuerdo con el Fondo Monetario, el presidente cita por un día a los gobernadores, luego a los senadores, a los diputados, a los empresarios, y no llama al poder real que tienen los trabajadores a través de la CGT. Quiere decir que desprecia a los trabajadores. Sí, es obvio que sus políticas son en contra de los trabajadores, no nos quiere, va a hacer todo lo posible para que no existamos, sino que bueno, yo creo que los está llamando a los queridos compañeros de la CGT porque ve que la convocatoria que estás teniendo, y que estamos, porque yo también estoy en la multisectorial, ahora con el paro que hay consenso, aparte se dijo, si se ve la ley de tarifa hay paro, o sea que no estás haciendo más que cumplir lo que dijiste. Me parece que están tratando de hacer todo lo posible desde el gobierno para neutralizar. Pero pasa por si yo puedo ser secretario general o compañero Palazzo. El tema es el futuro del secretario general. ¿Para qué? ¿O seguimos avalando o mirando por otro lado esta política o queremos una CGT representativa? Más allá de los hombres, ¿no? Uno estaría dispuesto a integrar una conducción si tenemos los objetivos claros, que es la defensa real de los trabajadores, y no andar mendigando como el otro día, 5%, voy a ver si saco una ley en contra de los despidos, a ver si te doy los fondos de las obras sociales, o a ver si te doy ganancia. La CGT no tiene esa historia. ¿Qué sería? Vos podés sentarte a negociar desde tu fortaleza, después de haber llevado una gran movilización o un gran paro, como se va a dar los próximos días. No podés de la debilidad a ver si te tiran una migaja. ¿Qué sería lo que tiene que hacer el gobierno para que realmente la CGT lo acompañe y los trabajadores y los dirigentes sindicales lo acompañen? Yo creo que ya es tarde, ¿no? Porque ni bien asumió el Congreso, votó una ley antidespido. Al otro día la vetó. En una reunión que yo no participé, se compromete funcionarios del gobierno, la CGT y algunos empresarios a firmar un bono, el famoso bono de 2.000 pesos. No lo cumplió nadie.
Bueno, son promesas que no se fueron cumpliendo, ¿no? La eliminación de ganancias, las paritarias. Yo creo que, no sé qué tendría que hacer el gobierno, cambiar el modelo económico, cosa que no lo va a hacer, y mucho menos ahora con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que hasta el Clarín, que es el soporte de este gobierno, ha dicho, vienen 50.000 millones de dólares, pero con un fuerte ajuste fiscal. Y vos sabés dónde va a pegar. En los estatales, en los municipales, en los compañeros del ANSES, en todos los organismos del Estado va a haber un ajuste brutal, ¿no? Congelar salarios, ya te puso el 20%, 15 más 5. Ya está. Entonces cerremos las paritarias, creo que las últimas paritarias por decreto había sido en la dictadura militar. Entonces cerremos las paritarias y que se le antoja un día al presidente, bueno, este año va a ser el 22, mañana el 25. No es así. Por eso yo no creo que haya mucho margen para hablar con el gobierno. Ya Si está, no, estos 2 años y medio y si no, que han nunca pasado dejaron en claro las políticas y que son contrarias a los trabajadores. Y si sale una ley a favor de los trabajadores, la veta, como fue la de las tarifas. Creo que el otro día la convocatoria, que creo que los mismos compañeros pues se dieron cuenta, fue para decir, no, 2 gritos de Moyano consiguió el 5%. Creo que fue para desalentar el paro. Fue un manotazo ahogado, lamentablemente. Sí, fue un boomerang. Eso está claro. Porque la misma gente presiona a su dirigente diciéndole todo lo que está pasando, ¿no? Aparte lo deben tener medido, viste que ellos hacen encuestas de todo. Sí. Deben ver que ustedes salen y convocan al paro cumpliendo, repito, lo que se dijo. Si se vetaba Aparte, esta las ley, se va marchas al paro. cada vez son La más gente cuando las encuestas la llaman por teléfono, y sí, no me gusta el paro, pero estoy de acuerdo, porque me parece que sí. algo así no Creo podemos que seguir. esta vez le erró Durán Barba con la estrategia, ¿no? De atacar. Hace 6 meses estamos siendo atacados mediáticamente y a la vez crece más. Nuestra organización, Hugo y todo este grupo de compañeros que estamos trabajando a través de la multisectorial, que se está haciendo un trabajo bárbaro, ¿no? Uniendo diferentes sectores de la sociedad, compañeros de la CTA, de la Corriente, nosotros, la 62, el movimiento social, de parroquia, clubes de fútbol, en todo el país para conformar un buen plan, que el día de mañana, cuando suma el nuevo gobierno, digamos, mira, los trabajadores también tenemos propuestas para llevar adelante la mejora del país. ¿Cómo es el rol del Papa Francisco en esto? ¿Está interesado en nuestros problemas, en los problemas de los trabajadores? Yo te vi que estuviste con él. Estuvimos a través de Gustavo Vera, a través de Juan Grabois, que son los que tienen relación directa. Bueno, tuve la suerte de llevar 2 veces al club de fútbol de Chicos de Camioneros, nos recibió en la plaza, y en otra tuve una oportunidad de estar 40 minutos solas, los dos solos. La verdad que fue una experiencia impresionante. Y sí, constantemente mandan mensajes de la preocupación que reina en el país, ¿no? El aumento de la pobreza, de la desocupación, la inflación, los jubilados, y muchas veces el Monseñor Ojea o la Pastoral Social, 2 por 3 salen también a cuestionar esta política económica. Lugones también, que es una parte importante de la iglesia, salió a cuestionar el acuerdo con el Fondo Monetario. Está muy preocupado y bueno, los muchachos, los compañeros de los movimientos sociales que tienen relación directa también sienten el apoyo del Papa a su reclamo. Yo fui el otro día a la biblioteca de camioneros cuando justamente estuvo el representante del Papa y hablando un poco del cambio climático, el medio ambiente, digamos, cómo está afectada la casa de todos, ¿no es cierto? El Monseñor, ¿no? Sánchez Orondo, que es la mano, o es un hombre de confianza del Papa. De confianza del Papa. Y siempre somos amigos, es amigo de los camioneros, ya es la 5ª vez que viene a dar distintas jornadas y charlas a los delegados. Muy interesante, lo escuché. Tuvimos, discúlpame, la última reunión que tuvimos en Roma, bueno, nosotros tuvimos un compañero de la recolección, a través de un accidente perdió las 2 piernas, habló con el Papa y lo convocó. Fuimos allá con 30 trabajadores de la recolección y después tuvimos una comida dentro del Vaticano. Era impresionante, muchachos de la recolección comiendo ahí dentro del Vaticano, fue una experiencia bárbara. Bueno, y estaba el Monseñor Sánchez Orondo.
Así que le agradecemos. No, y te decía, estuvo muy buena la charla, la verdad, unos conceptos muy, muy sólidos, muy concretos, pero me llamó la atención cuando decía, estos funcionarios, por los actuales ministros, tienen la plata afuera. Y cuando voy y les pregunto por qué tienen la plata afuera, me dicen, no, pero está, monseñor, está blanqueada la plata. Me dicen, el problema no es que esté blanqueada, el problema es que esté afuera la plata, Claro. porque usted no está creciendo en el país. En su propio gobierno. Claro. Bueno, un periodista en España, creo, también le preguntó al ministro, ¿cómo ustedes piden que inviertan en su país y usted tiene la guita afuera? Pero bueno, después hablan de la mafia, de los sindicatos, ahí está habría que investigar dónde sacaron ese dinero, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Después podemos hacer un programa especial con Mario Quintana, los conflictos de interés que tiene en nuestro sector, que bueno. Sí. Quiero que, ahí tenés la cámara, invitarlos a los compañeros para este jueves, contarles por qué movilizás, y bueno, y qué pretendés que cambie en este país para los trabajadores, ¿no? Bueno, nuestra organización convoca el 14 de junio un gran paro nacional en nuestra actividad en defensa del convenio colectivo de trabajo, en defensa del aumento del 27% de las paritarias, y vamos a acompañar a la gran movilización que están convocando la 2 CTA, más los movimientos sociales, muchos gremios de la CGT, las regionales de la CGT, y seguramente si los compañeros de la CGT hoy resuelven convocar un paro, por supuesto nuestra organización va a acompañar. Y esperar que va a ser muy difícil que el gobierno cambie este modelo económico, pero le decimos al presidente que tenga la misma sensibilidad que tuvo con las mineras, con el campo, y empiece a darle un poco más a los trabajadores. Todo lo que se llevan afuera, todo lo que se llevan las grandes empresas, que la empiecen a repartir con los trabajadores que en muchos casos la están pasando muy mal. Bueno, los farmacéuticos y bioquímicos vamos a estar, por morir, supuesto, sí. a morir exactamente. Bueno, fue Pablo Moyano, qué liderazgo, qué fortaleza, ¿eh? Ya no es ese muchacho que dice cosas sin pensar, muy medular, muy concreto, muy firme en sus convicciones. Lo espero la semana próxima en otro Personalmente.